Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy, aparte de estar estrenando set, tenemos un video bastante interesante que ya me habían pedido con anterioridad, pero no había tenido la oportunidad de sentarme a investigar y resumir de la mejor manera posible todo este caso. ¿Y de qué se trata? Bueno, es acerca del famoso caso Wallace. Y si no sabes de qué va, te invito a que te quedes en el video porque es un caso muy interesante. Pero antes de comenzar, quiero dejar en claro que en este video únicamente les presento lo que hasta la fecha se sabe. Ya cada uno de ustedes es libre de investigar y llegar a una conclusión por su cuenta. Así que vamos a comenzar. Corría el año 2005 cuando una mañana la Ciudad de México se despertó con cientos de espectaculares, en donde se expuso a lo que parecía ser una banda de secuestradores. Todas las personas expuestas en aquellos carteles estaban siendo buscadas por el asesinato de un hombre llamado Hugo Alberto Wallace Miranda. Se trataba de un hombre de 35 años que trabajaba con su madre, la señora Isabel Miranda, en una de sus empresas. La historia es más o menos así. El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto supuestamente decide quedar con una chica de cabello rubio llamada Juana Hilda para ir al cine en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, pero no se le vuelve a ver nunca más. Sin embargo, en menos de 48 horas ya se tenían 4 denuncias por secuestro que realizaron diversos miembros de su familia, se tenía identificados a los amigos más cercanos y se había logrado dar con la camioneta de Hugo en un restaurante que solía frecuentar. Ahí un sujeto le comentó a la madre de Hugo que alcanzó a ver cómo bajaban a una persona del vehículo y era llevado a unos departamentos en la calle de Perugino número 6. Mi hijo tenía una camioneta en la que tenía un dispositivo que no se podía mover si no le oprimías el dispositivo. Gracias a esa camioneta que quisieron arrastrar y se les cayó, los vecinos se dieron cuenta del problema. Cuando yo llego y encuentro la camioneta de mi hijo, toda derrapada y movida, yo me suelto a llorar y yo pierdo el conocimiento porque yo me temí lo peor. En ese momento a mí se me acercó una persona y me dijo: esta camioneta no estaba aquí, señora, estaba a la vuelta y vi cuando estaban bajando a un joven. Hugo llegó a la calle de Perugino porque Juana Hilda lo cita en un cine. Está la prueba de que Hugo estuvo en ese cine porque hay un retiro de su tarjeta de crédito del cine de Plaza Universidad. Un niño dijo que había habido un disturbio en el departamento de Juana Hilda. Cuando la madre de Hugo llegó, un niño les contó que esa noche había escuchado detonaciones y vio cómo sacaban a un sujeto herido del departamento número 4, donde supuestamente vivían unas muchachas rubias. Lo que sucede es que el chofer de Hugo Alberto le dice que Hugo Alberto andaba con una mujer güerita, pero da la casualidad que el vehículo de Hugo Alberto Wallace quedó estacionado, no botado así, estacionado en una calle. La madre llega a esa calle y va así buscando por güeritas. ¿Dónde hay una güerita? ¿Dónde viven güeritas? Y se encuentra a una persona ahí caminando también en la calle. Oiga, ¿usted no ha visto güeritas? Pues fíjese que en aquel edificio, en Perugino número 6, viven unas güeritas. Tal vez sean las que está buscando. Y en ese momento sale una mujer, Juana Hilda, sale a la calle a pagarlo y a recibir un pedido de sushi. Es ahí cuando la señora la mira y dice: una güerita, y se le acerca y le dice: ¿usted dónde vive? No, yo vivo aquí. ¿En qué departamento vive? Vivo en el número 4. Ahí termina la conversación, Juana Hilda regresa y es ahí donde empieza la pesadilla. Con todo esto, la madre de Hugo Alberto, la señora Isabel Miranda de Wallace, estaba totalmente convencida de que se trataba de un secuestro, y es así como emprende una cacería interminable en contra de las personas que ella consideraba los autores materiales del crimen contra su hijo. Todo esto con ayuda de agentes ministeriales, y es así como llegamos al momento en el que la Ciudad de México se ve envuelta en cientos de espectaculares donde se exhibía a los presuntos culpables y en algunos casos se daba cierta recompensa, lo cual en teoría era un delito porque se estaba violando la presunción de inocencia de esas personas. Meses más tarde es que se captura a los supuestos culpables del secuestro y asesinato de Hugo, entre ellos Jacobo Tagle Dobín, César Freire Morales, Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz. Tiempo después es que se dan a conocer las confesiones de cada uno de los implicados, donde algunos de los declarados culpables tienen sentencias de más de 100 años en prisión y otros hasta la fecha siguen detenidos sin sentencia alguna. A raíz de toda esta situación es que la señora Isabel fue reconocida en todo el país como una luchadora incansable y una madre ejemplar por llegar hasta las últimas consecuencias con tal de hacer justicia para su hijo, y con toda la razón.
No se había visto un caso similar hace mucho tiempo, un caso de una mujer tan valiente. El ejemplo que ella ha puesto respecto de los activistas, de los luchadores sociales, respecto de cómo abandonó todo su trabajo por una lucha muy firme. Pudiéramos decir que hasta aquí es la parte bonita de la historia, donde se logró hacer justicia, los malos están capturados y la señora Wallace logró escalar pues bastante bien en la esfera política del país, con el reconocimiento de haber sido una madre ejemplar, una madre cariñosa, amorosa y que lo dio todo para encontrar a su hijo y así convertirse en una ciudadana ejemplar. Pero entonces, ¿qué es lo que hace a este caso tan polémico? Para responder eso es necesario ir un poco más abajo, ya que como les acabo de comentar, esto es únicamente la punta del iceberg. Como les dije, este caso fue muy sonado, tanto que incluso la señora Isabel llegó a hablar con el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, y tanta atención e inmediatez de resultados comenzó a despertar curiosidad entre varios periodistas, ya que como saben, tristemente en México a diario desaparecen personas y no se les da la visibilidad necesaria y pasan sin más pues al olvido. Varios de los reporteros, entre ellos Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, Ricardo Rafael, José Reveles, entre muchos otros, comenzaron a investigar quién era este hombre, quién era su madre y por qué tanta atención por parte del gobierno mexicano. Y sorpresivamente encuentran cientos de pruebas que ponen en duda la autenticidad de este caso. Y para poder entender de qué hablo es necesario que nos vayamos por partes. La teoría dice que esta supuesta banda criminal asesinó y cortó el cuerpo de Hugo con una sierra eléctrica dentro del departamento para después desaparecer sus restos. Lo interesante de esto es que en una primera revisión al departamento no se encuentra nada que indique que en ese lugar ocurrió un crimen. Es casi hasta 7 meses después que los peritos en una segunda revisión encuentran un cabello y una gota de sangre en el baño. Y esta es la prueba contundente de que efectivamente en ese lugar se había cometido el crimen. Pero resulta que ese cabello y específicamente esa gota de sangre realmente no funcionan como sustento para el caso, puesto que el cabello pertenece a una mujer, lo cual después se dijo que había sido un error del perito al momento de escribir los cromosomas. Pero lo que es todavía más interesante es que esa gota de sangre hace match genético con la señora Isabel Miranda y el señor José Enrique Wallace, lo cual es prueba suficiente para que se haga la relación genética y se confirme el delito. Pero ustedes dirán, bueno Jorge, entonces ¿por qué esa gota de sangre es tan importante? Y es que aquí viene algo todavía más interesante. Y es que Hugo Alberto presuntamente tenía una doble identidad. Existe un acta de nacimiento donde su padre es el señor Jacinto Miranda, pero también existe otra acta de nacimiento años después con fecha en 1975, donde ahora el padre es el señor José Wallace. ¿Esa acta es verdadera? ¿Cuál? Sí, la de 1975. Claro, esa es la verdadera. La de 69 es falsa. No sé quién la tenga. Yo no registré a mi hijo. En 69. No, por supuesto que no. Pero a ver, si nació el 12 de octubre de 69, no suena descabellado que lo hayas registrado en enero de 70. ¿Por qué te tardaste 6 años en registrarlo? Por problemas personales que no vengo a Pero tienes que revelarte llevar al ni niño a al ti kinder y le ni pones- al público. Lo cual nos lleva a deducir que el padre biológico de Hugo Alberto no es el señor Wallace, sino el señor Jacinto Miranda. Entonces, esa prueba de ADN de nada sirve, ya que coincide con un hombre que en teoría no es su padre biológico. Sí, son 2 actas de nacimiento distintas. Oficiales, sí. Al mismo tiempo tú descubres que hay 2 CURPs. Uno a nombre de Gualberto Wallace y el otro a nombre de Gualberto Miranda Torres. Y también nos damos cuenta que hay 2 registros federales de causantes en el SAT. Esa doble identidad está activa en las instituciones de gobierno. Pero ellos te podrían decir, bueno, es que la verdad es que aquí la gente se muere y nadie cierra esos registros. ¿Y por qué seguir pagando impuestos? Y algo que todavía es más interesante es el acta de defunción, ya que como recordarán les dije que no existen restos porque el cuerpo nunca fue encontrado o algo por el estilo. Sin embargo, también en esa acta está explícitamente indicado de qué murió. Causa de su muerte: insuficiencia respiratoria aguda, asfixia, estrangulación y asfixia mecánica en el tórax. La médico que certificó esto es la médico Blanca Crespo Arellano. ¿Me puedes explicar cómo un perito puede dictaminar la causa de muerte sin cuerpo? Obviamente es un acto ilegal del perito, no podría hacerlo. El acta de defunción es un acto ilegal de la perito y de la juez que certifica esa acta. Tan así es un acto ilegal que después tuvo que revertirse esa acta. El perito, después de todo lo que vio de las periciales que hicieron, determinó la causa de muerte Isabel, de Hugo Alberto. permíteme, Yo no la hay determiné. restos. ¿Cómo Claro pueden que decir no. que murió Claro asfixiado? que no. Hay cientos de actas en las que no tienen el cuerpo y determinan la causa de la muerte. ¿Por qué? Por la reconstrucción de hechos.
Y es muy interesante porque esto es lo que dice el supuesto padre biológico de Hugo Alberto. Usted es el padre biológico de Hugo Alberto, ¿no hay duda de ello? No hay duda, porque yo me casé con ella y así lo demuestran los documentos oficiales. Cuando nos casamos, ella estaba embarazada. 3 meses de embarazo cuando se casaron. Sí, lo registramos en la delegación Xochimilco. A este punto de la historia creo que ya podemos ver que hay cosas que no encajan. Pero entonces, ¿cómo es que hay gente en prisión y que se ha declarado públicamente culpable de este suceso? ¿De dónde o cómo es que salieron los culpables? Hasta la fecha existen 7 detenidos por este caso y son Jacobo Tagle Dobín, César Freire Morales, Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz. Por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en la situación de cada uno, pero sí les puedo dar un panorama general de cómo fue la situación. Según las pruebas de diversos periodistas, todos los implicados aparentemente fueron escogidos de una foto que se encontraba en el departamento de Juana Hilda, es decir, aquel departamento donde supuestamente Hugo fue asesinado. Y es a partir de esta foto que se comienza a investigar de qué manera se puede armar la historia para que cada uno en mayor o menor medida resultara culpable. Sí, una banda no se fotografía en Chalma con un niño todos juntos. ¿Viste Perdón. cómo está herido uno de ellos? Y lo que no sabes es que esa persona salió herida porque había cometido otro secuestro en Baja California. Ya está Esa aprobado, no te la dijeron, sentenciado. claro que está aprobado. Y aparte mataron a la persona también. Y es así que uno a uno comienzan a lanzar los espectaculares por toda la ciudad, aprovechando que supuestamente la señora Wallace es la dueña de la empresa de publicidad Showcase, una de las más grandes en toda la Ciudad de México. Se dice que muchas de estas declaraciones y testimonios fueron obtenidos bajo tortura, pero una muy inteligente, ya que estaba tan cuidada para que al momento de que fueran grabados o se presentaran en medios de comunicación no se vieran los golpes o las secuelas. El ejemplo de esto es el video que le hacen grabar a Juana Hilda, donde describe lo que sucedió, o también el momento en el que presentan a Jacobo ante los medios de comunicación. Porque mientras estuvo frente a mí y a varios medios de comunicación, él pedía perdón y prestaba cooperación. Apenas llega ante el juez y dice que lo golpearon. Pese a que yo tomé la precaución de que mostrara todo su cuerpo para que vieran que no estaba golpeado y él ya había confesado. A mí me gustaría que estando aquí presente todos los medios que vieran que Jacobo no tiene ningún golpe. No sé si se pudieran levantar incluso la playera para que vieran. Jacobo, nada más te pediría que me dijeras si corroboras lo que ayer dijiste respecto a la participación de todos los implicados, de Brenda Quevedo Cruz, de César Freire Morales, de los hermanos Castillo Cruz, de Juana Hilda y tú en el secuestro de mi hijo. Y ella, para recordar lo que tiene que decir, tiene que ver una servilleta que está sobre la mesa. Ese video lo hacen con Juana Hilda, lo hacen con César, lo hacen con Jacobo Tagle Dobín. Y esos videos los utiliza la señora, son videos de la PGR, y los utiliza como las pruebas más contundentes de que su hijo fue asesinado. A partir de esta confesión, ella empieza a perseguir. Sin embargo, el protocolo de Estambul, que es el protocolo para la detección de casos de tortura física y psicológica, confirmó que sufrieron de abusos para poder presentarse a dar declaraciones grabadas sin un abogado presente o bajo un contexto desconocido. El caso estuvo plagado de brutales torturas. Los policías que estaban con ella le dicen: ¿usted estaría dispuesta a que venga el chofer del señor Hugo Alberto y la identifique para ver si es la güerita que estamos buscando? Vino el chofer, la miró y le dijo: no es ella. ¿Estás seguro que no es Juana Hilda, la mujer güerita que salía con Hugo Alberto? Y el chofer dijo: no. Después, Juana Hilda fue arrestada, y cuando es arrestada, es torturada sexual y psicológicamente. Es así en esta circunstancia que Juana Hilda, después de haber sufrido abuso sexual por parte de un elemento de la PGR y bajo la amenaza que después de él venían 10 policías más a abusar de ella, es que Juana Hilda se ve obligada a firmar una declaración de lo que fuera con tal de librarse de esa violación tumultuaria. Es así como nace el caso. Y es una vez que se tienen esas declaraciones que la señora Wallace dice como: hey, vean, aquí están mis pruebas, aquí dice que ellos lo hicieron. Lo que mucha gente no sabe es que desde el momento en el cual fueron detenidos hasta el momento en el cual fueron presentados ante el Ministerio Público, existe un periodo de varios días donde efectivamente cualquier cosa pudo suceder.
Jacobo fue detenido el 4 de diciembre de 2010 y fue presentado 3 días después al Ministerio Público. Fue violado varias veces y además golpeado, rociado con gas lacrimógeno en la boca y aparte en los genitales. Fueron torturas muy duras y eso no se ve en golpes. O por ejemplo el caso de Brenda Quevedo, quien en ese entonces tenía 25 años y era la novia de Jacobo Tagle, y que en teoría no tenía absolutamente nada que ver con la familia Wallace, pero fue quien tenía las fotos de Gualberto secuestrado. Ella fue intimidada por medio de los espectaculares, así que huye del país, y tiempo después, al ser deportada, es que por medio de torturas y violaciones se busca que se declare culpable, pero hasta la fecha eso no ha sucedido. Por eso lleva privada de su libertad más de 15 años sin sentencia alguna. Cuando la traen a México, inmediatamente ella misma es violentada, es torturada y después es trasladada a Islas Marías, donde lo que ocurre realmente es indecible. Están los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y donde queda muestra fehaciente de que fue torturada de acuerdo a este propio peritaje. Brenda está detenida, lleva ya prácticamente 14 años detenida. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué si todo esto es falso y no es verdad, por qué se hizo todo esto? Y aquí es donde existen muchas teorías al respecto. Algunas personas han deducido que es por poder y por dinero, ya que la señora Isabel no solo escaló en el gobierno a tal punto de ser candidata a jefa de gobierno, también logró hacer la fundación Alto al Secuestro. Otras creen que es debido a que Hugo tenía necesidad de desaparecer del mapa por estar en negocios no necesariamente legales, pero que realmente sigue vivo, ya que existen pruebas de vida de él de años y meses después de su supuesta muerte. Número 1, porque siguió utilizando su tarjeta bancaria. Qué curioso, tú sabes, cualquier persona desaparecida, lo primero que hace la familia pues es cortar, evidentemente, cualquier tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de cuenta bancaria, para evitar que se haya un saqueo, ¿no? Número 2, dejó mensajes de voz en diciembre de 2005 a una de sus novias. Y número 3, en diciembre de 2010, la persona Hugo Alberto Miranda, que es la verdadera identidad, por decirlo, la primera identidad de este sujeto, Hugo Alberto, va personalmente al secretario de Gobernación y tramita su cédula de CURP. De acuerdo a los documentos de la CEGO, él lo hizo de manera personal. Yo tengo evidencia de que Gualberto Wallace gastó con su tarjeta de crédito días después de supuestamente estar muerto. Y ella lo que me dijo es que los cargos se habían hecho a principios de mes, pero habían tardado 20 días en verse reflejados en su estado de cuenta. Pues fui al banco y el banco me dijo, no, en esas fechas 2005 no nos tardaron más de 3 días. Tengo las llamadas telefónicas. Le habló a su novia, Jesús Ponce, al día siguiente por teléfono. Intentó comunicarse con su mejor amigo. Tengo llamadas realizadas por él, hizo compras. Es decir, hay evidencia tras evidencia de que estaba vivo. Y bueno, pues lo más importante que yo he portado también, pues es una llamada telefónica que le hizo a la madre de su segunda hija, Claudia Muñoz, que hoy vive en Estados Unidos, en 2007, 2 años después de desaparecido. No hay manera de suponer que este señor estaba muerto ni 2 meses después, porque hay evidencia, y te insisto, hasta 2 años después. Me llamó él. Me llamó un día en la noche, era en el 2007. O sea, él desapareció el 11 de julio de 2005 y tú tuviste comunicación con él en el 2007, lo cual pues prueba que por lo menos en ese momento estaba con vida. Quiere decir que no hubo pues toda la hipótesis criminal del secuestro, el descuartizamiento y pues las personas que se encuentran hoy en la cárcel con 13, 15 años. Y una duda clave es cómo es que solo se encuentra una gota de sangre de un cuerpo bastante alto y grande que fue cortado con una sierra eléctrica y cómo es que nunca se dieron con sus restos. La única prueba pericial que sostiene infamemente este caso es una pequeñísima gota de sangre que habría sido encontrada 7 meses después del supuesto crimen. Es decir, ¿recordás que te dije que llegaron las autoridades, inspeccionaron, metieron luminol, buscaron hasta por debajo del tapete, no encontraron ninguna prueba de ADN, cabellos, pestañas, saliva, huellas, cualquier cosa que pudiera decir que Hugo Alberto estuvo en ese departamento? Y después, cuando el departamento queda vacío, y una persona relacionada con la señora Miranda renta el departamento. Después de esto es que aparece una supuesta milagrosa gota de sangre. Y resulta que sí, que el ADN de esa gota de sangre corresponde a ellos.
solo que no es de hombre, es de mujer. La señora Isabel Miranda presiona, manipula al Ministerio Público a través de la PGR que se equivocó en el cromosoma y que en realidad es un hombre. Así es como se sigue sustentando el caso hasta que finalmente hace un par de años sale a la luz este verdadero padre biológico y dice, es que Hugo Alberto no es Hugo Alberto del señor Wallace, Hugo Alberto es hijo mío. ¿Por qué es fundamental? Porque eso significa que tal crimen ni siquiera se cometió, Jesús. Y otras personas creen que porque este caso fue durante el sexenio más violento y polémico en cuanto a crimen organizado y fabricación de casos para poder ser televisados y así ganar la aprobación del pueblo. Estas son solo 3 de las teorías más fuertes, pero si investigan se pueden encontrar otras que son, pues que también puede que tengan cierto sentido. Este caso volvió a estar en el ojo público hace unos años debido a que la PGR decidió retomar este caso para analizarlo, ahora con toda la información que ya se tiene en la actualidad. Y es muy interesante porque la señora Wallace en varias ocasiones ha presentado las pruebas que sustentan sus declaraciones y la historia oficial, vamos a llamar. Pero también por otro lado están las investigaciones realizadas por periodistas que son bastante sólidas y que apuntan a que todo esto fue un montaje. Pero en el curso de los años, varios que hemos estado investigando, descubrimos que varias actas de nacimiento, cambios de nombre, vigencia de la CURP 5 años después de presuntamente liquidado, no hay una prueba física en el departamento donde dicen que fue asesinado, una gotita de sangre que resultó de mujer, ADN femenino, un pelo en el lavabo también de ADN de mujer, y una autopsia sacada más de 8 años después, 8 años y medio después, con la descripción de las causas de la muerte de un cadáver que no está. Pues una autopsia sí, es una autopsia sobre una fotografía que algunos dicen de que sí, es Hugo Alberto, unos tatuajes y todo lo demás, pero había estado vivo en ese momento que tomaron la fotografía. Entonces, lo primero que te diría es que hoy a mí me consta, y la evidencia es abundante, que hubo una fabricación para decir que ese señor fue secuestrado y fue descuartizado en esa hora y en ese lugar. Pudo haber ocurrido otra cosa, pero lo que dicen que ocurrió y por lo que sentenciaron a 4 personas y hay 2 que todavía no tienen sentencia, es rotunda y completamente falso. Y aquí viene la pregunta que me hacías. ¿Por qué Isabel Miranda Torres habría fabricado esas pruebas? ¿Qué estaba queriendo ocultar? ¿Cuál es el móvil de la fabricación? Y como te decía hace un momento, cuando tú fabricas un delito, es que el delito que estás queriendo ocultar es mucho más grande. Y es ahí donde se vuelve mucho más interesante la investigación. Existe suficiente evidencia y testimonios para dudar de la autenticidad y la veracidad de la versión sostenida por la señora Isabel Miranda de Wallace y el Ministerio Público sobre el secuestro y asesinato de Hugo Alberto. Y si a eso le sumamos las contradicciones en las declaraciones, las acusaciones de violación de los derechos humanos hechas por todos los acusados, así como el antecedente de impunidad y fabricación de culpables en nuestro país, pues es de esperar que se despierten aún más dudas de este caso. Yo creo que no importa qué lado de la historia sea el que decidas creer, creo que ambas perspectivas son horribles, tanto si se trata de una banda de secuestradores que descuartizó a un hombre donde la madre tuvo que buscar hacer justicia por su cuenta, o si se trata de un complot mediático para poder ganar poder, desaparecer al hijo y crear una cacería de gente. Creo que ambas son igual de horribles. Y a este punto de la historia, tristemente la idea de que se trate de un secuestro fabricado pues no parece tan descabellada debido al daño que personajes como Genaro García Luna le han hecho al gobierno mexicano. Y es muy complicado de decir con total certeza que fue verdad o que fue mentira debido a la falta de claridad en los procesos, porque ninguno estuvo ahí. Pero sin duda alguna este caso es recordado con un muy mal sabor de boca por la sociedad. Yo soy Jorge, no olvides dejarme tu opinión de este caso en los comentarios y tampoco te olvides que tengo otras redes sociales donde podemos seguir en contacto. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Chao.